En la región de Coquimbo, INEA ha estado presente durante 30 años a través del Centro de Investigaciones INEA Inti Huasi, el cual atiende las necesidades de mejoramiento tecnológico, productivo y de rentabilidad de la macrozona norte de Chile, abarcando hoy desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Coquimbo. Y para dar inicio, quisiéramos invitar a nuestro director regional para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Hola, director, buenos días. Muy buenos días, Karina, muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Con nuestro equipo estamos muy contentos y agradecidos por su asistencia a esta importante actividad virtual y también por mantenernos conectados para escuchar sus necesidades y difundir nuestra labor tan importante para la agricultura de nuestra región. Podemos decir que a pesar de la pandemia, seguimos trabajando conjuntos por los desafíos de sustentabilidad de nuestra agricultura. Bien, estamos en pleno invierno. Hace bastante frío, este frío tan necesario para que los frutales de hoja caduca puedan romper su dormancia y así continuar con su ciclo vegetativo en la primavera de manera favorable. Los nogales, como un frutal de hoja caduca, requieren acumular frío en periodo invernal para poder lograr una buena brotación en el periodo primaveral. Pero, ¿qué ocurre con las temperaturas frente al cambio climático? ¿Qué desórdenes fisiológicos se presentan si no se acumulan las suficientes horas de frío? ¿Cuáles son los efectos sobre la floración, la productividad y la calidad de las nueces? ¿Y qué herramientas o labores aplicar para adaptar y mejorar las condiciones de nuestro huerto? Todo esto y más lo veremos hoy con nuestro especialista, el ingeniero agrónomo Giovanni Lobos, a quien saludamos y, por cierto, felicitamos por la preocupación y su permanente aporte al rubro nogalero del país. Desde INEA continuaremos difundiendo los trabajos de investigación para entregar a ustedes nuevos conocimientos y herramientas que sean útiles para lograr cada día una agricultura más sustentable. Mi gratitud infinita a todos ustedes, que tengan una excelente jornada y una feliz semana. Muchas gracias, agradecemos las palabras de bienvenida de nuestro director regional, don Edgardo Díaz. Quisiéramos informar que las preguntas las pueden ir realizando en el chat que está ubicado a un costado derecho de su pantalla, las cuales una vez finalizada la presentación de Giovanni se seleccionarán 5 preguntas para hacer respondidas. Si quedan dudas, el investigador de INEA Inti Huasi, Giovanni Lobos, dejaremos su correo electrónico disponibles para ustedes en el chat. Y una vez finalizada la presentación, aparecerá en su pantalla una encuesta de satisfacción, lo cual nos ayudará a nosotros enormemente para poder seguir realizando otras actividades de su interés. Y así damos inicio hoy a la charla denominada Frío Invernal y efectos sobre la brotación y fenología del nogal, que será presentada por el ingeniero agrónomo, investigador de INEA Inti Huasi, Giovanni Lobos. El trabajo desarrollado por Giovanni busca darle sustentabilidad al cultivo del nogal en la región de Coquimbo bajo el manejo de escasez hídrica, lo cual se ha generado a través de investigación en el cultivo del nogal, buscando a la vez agregar valor a la nuez, con una búsqueda constante de entregar un valor agregado, como también ha trabajado la optimización del uso del agua en frutales de las provincias de Limarí y Choapa, potenciando a la vez el establecimiento de frutales de bajo requerimiento hídrico en la región, como son la higuera y el granado. A continuación, invito y dejo con ustedes al ingeniero agrónomo Giovanni Lobos. Hola Giovanni, buenos días. Hola Karina, buenos días y buenos días a todos los asistentes a este nuevo webinar que vamos a desarrollar en aproximadamente unos 50 minutos. Así que para no dilatar más, vamos a subir la presentación. Bueno, tal como lo mencionó nuestro director, el frío invernal es fundamental en los frutales de hoja caduca, no solamente los nogales. Todos los árboles que pierden la hoja en invierno requieren de acumular de frío invernal para generar una buena condición post invierno, en este caso para la primavera. Los nogales, como les mencioné anteriormente, requieren de acumular de frío invernal. Ya vamos a ver de qué tipo de frío y cómo lo podemos ver o registrar.
Y esto es necesario, como les digo, para generar una buena dormancia invernal y posterior una buena brotación. El registro de la acumulación de horas frío, generalmente basada o registrada a través de las estaciones meteorológicas, la acumulan aproximadamente desde el 1 de mayo hasta el 31 de agosto. Las plantas lo acumulan de acuerdo a la condición que más adelante vamos a describir. Y como les mencioné anteriormente, el requerimiento de frío invernal o las horas frío dependen exclusivamente de la variedad. No todas las variedades tienen el mismo requerimiento. Para el caso de los nogales de la variedad SER, se estima que aproximadamente entre 400 a 500 horas frío requiere esta variedad, mientras que Chandler requiere prácticamente el doble. Entonces depende mucho la zona donde yo tenga mi predio o quisiera establecer una futura plantación de nogales, que va a depender principalmente de la acumulación de horas frío. Más adelante vamos a ver cuáles son los efectos que se generan a nivel de la planta cuando el requerimiento es menor. Y como le decía, la condición climática es variable. Y ustedes, yo creo que más que ustedes, lo han visto últimamente. En cada temporada, la variabilidad climática es diferente. Y eso repercute principalmente en el comportamiento de la planta y finalmente en los kilos que van a cosechar ustedes, así como la calidad de las nueces. Y para esto vamos a analizar algunas condiciones ambientales en invierno que se generan en cada temporada. Primero, a modo de contexto, podemos ver que dependiendo de la condición anual, principalmente basado por un efecto niño o niña, es cuánta acumulación de frío invernal se van a generar. Como ven en esta gráfica, los años donde hay el efecto de niño, que cada vez son menos recurrentes, lamentablemente para nuestra condición de país, la acumulación de frío es mucho menor. Mientras que en un año normal, que podríamos estar definiendo entre un año neutro, la acumulación de frío es dentro del rango normal, como dije anteriormente. Mientras que bajo el efecto de la condición de niña, que podríamos decir que este año estamos entre la condición neutra y que posiblemente la niña se vuelva a meter ahora en septiembre, la acumulación de frío invernal en algunas zonas es mucho mayor. Y esto es preocupante porque las proyecciones establecidas principalmente por Santibáñez indican que cada vez nuestras zonas productoras o nuestras zonas donde se encuentran los nogales, o no solamente los nogales, sino que todos los frutales de hoja caduca, se va a ir generando una menor acumulación de frío invernal. Es decir, la zona norte se va a ir corriendo. Y así lo hemos visto en los últimos años, en donde la acumulación de frío invernal en la proyección a los años futuros va a ser prácticamente la pérdida de entre un 30 a 40%, lo que va a influir directamente en la productividad de los huertos. Y el clima, la condición climática, nos está diciendo también otras cosas. El aumento de la temperatura, hoy día el panel gubernamental está indicando que ojalá el alza de temperatura sea 1,5 grados, que es lo que se propuso como meta. Ya luego va a salir el informe. Pero vemos las proyecciones que de aquí al 2100, vamos a ver si vamos a estar o no, la proyección de aumento de temperatura puede ser en orden de 4 grados. Y eso va a ser una condición sumamente preocupante, principalmente para los frutales de hoja caduca, que requieren alta acumulación, como son la variedad Chandler, o en el caso de cerezo, las variedades que requieren sobre 1000 o 1200 horas frío, o los pistachos en algunos casos. Y como vemos, la condición climática nos pega cada vez más. Hoy día, el sábado, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta meteorológica por altas temperaturas. No sé si ustedes ya lo vieron el día de ayer domingo, en donde en el cuadro más abajo pueden
ver algunas temperaturas que se generaron en el caso de Ovalle, 30,9, Vicuña ayer llegó a 34,3, la zona interior de Choapa, Chillepín 30,2, San Felipe 34,3, Buin 27 y Rengo 20,9. Y esto se va a mantener aproximadamente hasta el día miércoles. Temperaturas altísimas que corresponden normalmente a una condición normal en verano. Todavía estamos en invierno. Estamos aproximadamente a mitad de invierno y tenemos muchos eventos con temperaturas altas. Y así lo podemos ver en esta gráfica, con temperaturas, tanto las mínimas como las máximas, desde la provincia de Limarí hasta Chillán, donde en el último mes principalmente, vamos a poner el puntero aquí, en donde principalmente el mes de julio ha sido como el mes principalmente en algunas zonas más frío y donde se han registrado principalmente las temperaturas más bajas. Ya prácticamente a partir del 30 de julio es donde se han generado varios eventos con temperaturas hasta prácticamente los 5 grados bajo cero. Pero estas temperaturas mínimas que se han generado en estos meses no son favorables para la acumulación de frío invierno, porque ojalá la temperatura mínima no baje de 1,5 grados Celsius. Ya lo vamos a ver por qué. Pero es una condición que es recurrente y que se está repitiendo en los últimos años. Como le digo, está lloviendo menos, lo que significa que la condición climática en invierno va a ser desfavorable para todo frutal de hoja caduca. Los árboles de hoja perenne van a estar felices. Y en el caso de las temperaturas máximas, desde el 1 de mayo hasta el 30 de julio, que es el periodo donde tenemos registro de acumulación de frío, ustedes se fijan lo mismo. Varios eventos con temperaturas sobre 30 grados y principalmente desde el 20 de julio que se vienen repitiendo estos eventos en algunas zonas, principalmente desde la región metropolitana al norte. Y la misma situación. Ojalá la temperatura máxima en invierno no supere los 18 grados. Si se fijan, si tiramos esta línea, podemos ver que muchos de los eventos durante el periodo invernal tenemos temperaturas sobre 18,5 grados Celsius y condición que es desfavorable para la acumulación de frío invernal. Esta situación, yo siempre la muestro, ocurrió el 25 de junio en las zonas interiores de Montepatria. Y se fijan, 25 de junio todavía las plantas presentan más del 50% con hoja verde. Y esto es súper desfavorable para la acumulación de frío invernal. Porque las plantas, a pesar de que las estaciones meteorológicas empiezan con una acumulación de frío invernal desde el 1 de mayo hasta el 30 de agosto, las plantas recién comienzan a acumular frío invernal cuando ha caído o se ha puesto senescente más del 50% de las hojas de la planta. Recién en ese momento comienza la acumulación de frío invernal. Entonces, si queremos acumular aproximadamente hasta el 15 de agosto, que es el periodo donde acumulan frío los nogales, en esta condición de pérdida de hoja o caída de hojas tardías, es muy desfavorable. Imaginen esa condición. En mayo se acumularon 95 horas frío, en junio 90, y prácticamente estas horas, estas 180 horas, 85 horas de frío acumulado, la planta no la aprovechó porque todavía se encuentra con hoja. Entonces una condición que repercute principalmente en la condición y posterior brotación en la planta. Entonces, a nosotros nos interesa que ojalá el 15 de mayo nuestras plantas estén desvestidas, o más del 50% con hojas senescentes. Y eso permitirá que durante el periodo de mayo y los meses restantes
la acumulación de frío invernal sea buena para la planta. Pero esta condición, y en algunas zonas, nosotros tenemos un huerto en Ovalle, donde estamos evaluando los portainjertos clonales, y las plantas, perdón, al 20 de junio todavía estaban con hojas verdes. Entonces, una condición. ¿Qué debemos hacer en una situación similar para inducir la senescencia temprana del huerto? Posterior a la cosecha, el ideal es que hay que ir una vez finalizada la cosecha, perdón, hay que comenzar a disminuir o alargar la frecuencia de riego. No pueden seguir regando de la misma forma que se ha regado en enero o en febrero el huerto, en esos periodos. Y más todavía si, si el otoño es cálido, condición que es lo que ha pasado en las últimas temporadas. Y se estima que el próximo otoño, año 2022, si es que si es que el fenómeno de la niña vuelve a ingresar a nuestra zona a partir del mes de septiembre, lo más probable es que se mantenga por un largo periodo, y eso significa marzo, abril, con temperatura alta. Entonces, en ese periodo hay que empezar a restringir el riego, disminuir los tiempos de riego y aumentar la frecuencia, con el objetivo de darle la señal a la planta para que entre en un estado de reposo. Y en algunos casos, esta caída, principalmente para favorecer la caída de las hojas, principalmente los huertos jóvenes que son muy vigorosos, pues uno puede aplicar, hacer 2 o 3 aplicaciones de sulfato de zinc posterior a la cosecha. O en el mes de mayo, aproximadamente en dosis de 300 a 400 gramos por 100 litros de agua, sulfato de zinc, ustedes lo aplican, va a tener 2 objetivos, una como fertilizante y la otra para generar la senescencia anticipada de la planta, porque si ustedes esperan que en forma natural caigan las hojas, puede ocurrir lo que pasó en la foto que les mostré anteriormente. En base al análisis de condición climática que hemos revisado, como le digo, esta semana va a ser muy calurosa, condición que va a generar otros trastornos también en la planta. Se me olvidó subir una foto. Yo el viernes visité un huerto de vies pisquera que ya estaba comenzando a brotar en la zona interior de Choapa. Y esas condiciones se generan porque hay una acumulación de frío ya que la planta ha asumido, más las altas temperaturas. Entonces, con las altas temperaturas en invierno se generan diversos trastornos en la planta que repercuten principalmente en la forma de brotar. En base a eso, nosotros debemos llevar un registro de las horas frío, unidades frío o porciones frío. No sé si la han escuchado últimamente, pero últimamente debido a la condición climática por efecto de altas temperaturas, se están utilizando otros modelos para el registro de la acumulación de frío invernal. Vamos a ir viendo cada una de estas. En el caso de la hora frío, lo más conocido, que es base 7,2 grados Celsius, se acumulan todas las horas del día en que la temperatura se encuentra entre 0 y 7,2 grados Celsius. En ese periodo, el número de horas se va acumulando en forma diaria. En este caso, en el ejemplo que tenemos este día 13 de julio del 2018, vemos cómo partió la temperatura desde las 00 hasta las 23:00, donde tenemos una fluctuación de horas, llegando a las temperaturas máximas alrededor de las 14, 16 horas, y vemos la temperatura máxima que se generó por horario. Entonces, ¿cuántas horas se acumularon en un día X como este? Aquí vemos, si decimos que el máximo de acumulación es 7,2 grados, podemos ver de que durante este día
se acumularon aproximadamente 12 horas fríos. Y así sucesivamente se va acumulando desde el 1 de mayo hasta el 30 de agosto, a través de las diferentes estaciones meteorológicas o portales meteorológicos que en este caso INEA tiene prácticamente a lo largo de todo el país y lo pueden ir averiguando, ubicando su predio, buscando la estación meteorológica más cercana para ir identificando las horas fríos que se van acumulando en forma diaria. Entonces, la hora frío base 7 estima el número de horas en que la temperatura se encuentra entre 0 y 7,2 grados Celsius. En base a esto, podemos hacer un análisis de cuánto se ha acumulado a la fecha al día de hoy en diferentes zonas del país. Y como les decía, el número de horas en que se encuentre la temperatura bajo los 7 grados es lo que se va acumulando en forma diaria y se va haciendo una sumatoria desde el 1 de mayo hasta el 30 de agosto, para que ustedes lo vayan chequeando de acuerdo a las estaciones meteorológicas que están cercanas a su huerto. Y en base a esto podemos ver de que la acumulación de horas fríos que se han acumulado desde el Valle del Limarí hasta Chillán son diferentes. Generalmente en la zona sur las horas fríos son mucho mayores respecto a la zona norte, prácticamente desde la región de Valparaíso al norte. Y aquí podemos ver la acumulación que se ha generado en Rapel, en Ovalle, en Illapel, Chillepín, zona al interior de Salamanca, San Felipe, Huín, Melipilla, Rengo, Curicó, Linares, Chillán. Zonas donde principalmente se encuentran establecidos la mayor superficie de nogales en Chile. Entonces, eso es lo que lleva hoy día la acumulación desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo va su huerto, dónde está su huerto, si está en una de estas zonas, pero lo pueden ver de acuerdo a las estaciones meteorológicas. Y en base a eso, ¿qué nos dice la variedad SER? Que SER requiere aproximadamente entre 4,50 aproximadamente en promedio. Entonces podríamos decir de que todas las zonas ubicadas o descritas en este gráfico tienen por lo menos las horas fríos acumuladas mínimas necesarias para una buena condición de la variedad SER. Perdón. Pero para Chandler podemos ver de que solamente la acumulación necesaria para Chandler, de acuerdo a las horas frío paso 7, podemos ver de que San Felipe tiene una condición adecuada ya, Rengo, Linares y Chillán. Mientras que Curicó, Chillepín, Illapel, Ovalle y Rapel están todavía lejos de llegar a acumular 800 horas frío. Todavía esta acumulación es de hasta el 31 de julio. Todavía queda aproximadamente 15 días más para acumulación de frío invierno. Vamos a ver si las zonas que todavía están cortas van a llegar, pero esta semana principalmente va a ser una semana de muy poca acumulación de horas fríos por las temperaturas que están proyectadas, por lo menos desde la región de O'Higgins hacia el norte. La otra condición es las unidades frío, según Richardson, principalmente modificado, en donde también hace la acumulación de, en este caso, de unidades frío, desde el 1 de mayo hasta finales de agosto, pero acumulando horas de acuerdo al rango de temperatura. Y en este caso, Richards modificado indica que cuando la temperatura del día es menor a 1,4, no se acumula ninguna hora frío. Entre el rango de 1,5 a 2,4 grados Celsius, acumula 0,5 unidades frío, perdón, aquí es unidades frío por hora. Entre 2,5 y 9,1 acumula una unidad frío por hora. Entonces, en general, el rango ideal, si es que uno va a acumular unidades frío, la temperatura de la zona donde uno tiene el predio se mantenga entre 2,5 a 9, que es donde concentra la mayor cantidad de unidades frío. De ahí, sobre 9,2, la acumulación es menor
ya sobre 12,5 la planta no acumula, y sobre 16 grados hay una resta en las unidades fríos que se va acumulado. Por eso les indicaba yo recién en el gráfico, ojalá la temperatura en invierno, desde mayo hasta agosto, o hasta el 15 de agosto, por lo menos, que es donde se concentra principalmente la acumulación de frío, la temperatura no supere, ojalá, los 16 grados, porque de ahí empieza a acumular. Y como ustedes vieron en el gráfico de las temperaturas máximas, hemos visto muchos eventos con temperaturas sobre 16 grados, y condición que puede repercutir en una condición desfavorable para la brotación. Ahora sí, hemos tenido un invierno, como dirían los prisioneros, más frío que el año anterior. Entonces, podemos ver que el frío de esta temporada ha sido un poco mayor al resto de los años. Y para ver cómo se calcula la unidad de fríos, en el caso en forma diaria, aquí de nuevo un ejercicio viendo las temperaturas del día desde las 00 hasta las 23, donde hay un rango de temperaturas, donde llega a un máximo, después vuelve a bajar y así sucesivamente. Y de acuerdo al periodo de temperaturas que se generó, es lo que se acumula. Entonces podemos ver que en este periodo se acumularon 9 horas, aquí 0,5, aquí se descontó menos 0,5, en este periodo se descontaron menos 5 horas, aquí menos 0,5 horas, aquí se acumuló 1,5 y aquí se acumuló 2 horas. Entonces al final del día, las horas acumuladas en este periodo, de acuerdo a la unidad de frío, fueron 7 horas, porque hubieron eventos donde la temperatura fue superior a los 16 grados. Entonces es una condición que también los portales agrometeorológicos lo determinan. No es necesario que ustedes hagan el cálculo a través de las fórmulas que ustedes las pueden descargar, pero hoy día las estaciones meteorológicas, principalmente en el caso de nuestro portal de INEA, ustedes eligen cuál es la unidad que quieren ver. En este caso, horas fríos, unidades fríos o porciones frío. El ideal es que las obtengan las tres para que vayan viendo la comparación. Hay años donde el invierno es muy caluroso, en donde las unidades fríos acumuladas en el periodo de invierno son negativas. Y se ha dado en muchos años. En vez de acumular, un ejemplo, 600 unidades de frío, el acumulado de invierno son menos 200 unidades de frío. Y eso es porque las temperaturas o las horas del día ha sido mayor con temperaturas sobre 12 grados. Y en ese caso repercute negativamente en los huertos, y ahí hay que hacer unos manejos que ya los vamos a ver. Entonces, en base a eso, podemos ver de que las unidades fríos acumuladas desde el periodo de mayo a julio en las mismas localidades que mencionamos anteriormente son estas. Entonces, si podemos ver que para la variedad SER, Rapel está corto en unidades de frío, Chillepín, zona interior de Illapel, está casi al límite, del cual podría llegar también, así como Rapel, en estos días posteriores, aunque como les decía, las temperaturas máximas que van a haber al interior del Limarí van a ser altísimas, entonces posiblemente la acumulación que reste de aquí al 15 de agosto va a ser muy baja. Y en el caso de Chandler podemos ver de que Rapel, Ovalle, Illapel, Chillepín, San Felipe y Huin están lejos todavía para llegar a la acumulación de las 800 unidades de frío requeridas para la variedad Chandler. No así Rengo, Curicó y Linares y Chillán, que ya tienen la acumulación suficiente para tener una buena brotación. ¿Qué pasa cuando ya la planta ha acumulado el frío invernal necesario?
las plantas, para tener una buena brotación en la primavera, el 15 o el 10 de septiembre para la variedad SER y finales de septiembre o principios de agosto para Chandler, necesitan acumular este frío que hemos visto. Pero también necesitan acumular días, grados o grados calor. Necesitan acumular. ¿Y cuánto es aproximadamente? Aproximadamente entre 400 horas calor. Entonces hay que saber bien en qué fecha la planta, para que ustedes lo vayan viendo en su huerto, para que vayan viendo. Mi variedad SER acumuló ya las horas fríos necesarias, acumuló los 500 grados cuando fue, no sé, un ejemplo, 27 de julio. Entonces de ahí en adelante la planta tiene que empezar a acumular calor. Y ese calor va a depender principalmente de la temperatura. Mientras la temperatura máxima sea superior a 10 grados, la planta va a empezar a acumular esos grados calor para decirle a la planta en primavera que tiene que despertar. Entonces necesitamos frío acumular en invierno, pero aparte, una vez definido la acumulación necesaria para la planta, ya la planta empieza a acumular calor para generar la brotación. ¿Cuándo va a ser la brotación? Cuando se acumulen aproximadamente unas 400 grados días. Y eso también ustedes lo pueden ir calculando en la planta. Entonces, si analizamos cómo va la comparación de horas frío versus las unidades frío en mayo y junio, podemos ver de que se nos generan diferencias entre localidades. Prácticamente Rapel no hay diferencia. Rapel es una localidad al interior de Montepatria, en Limarí. Prácticamente no hay diferencia entre horas frío y unidades frío. Mientras que Ovalle, ustedes ven la diferencia que se genera. Y Yapel prácticamente hay más unidades, horas fríos que unidades frío. Lo mismo al interior de Choapa. San Felipe ha acumulado más horas fríos que unidades frío. Buin, muy similar. Melipilla también. Rengo, Curicó, Linares ha acumulado una condición mayor de unidades frío, lo que puede ser favorable para la planta, porque como les decía, la unidad de frío descuenta las temperaturas máximas que se generan, entonces podríamos decir que es la unidad de frío reales para la planta. También está este otro modelo, las porciones frías, o el modelo dinámico que se ha estado utilizando en las últimas temporadas, principalmente por el alza de temperatura que hemos tenido en invierno. Entonces, no todas las plantas responden bien a la acumulación de horas frío o unidades de frío. Entonces hay algunos modelos o algunos productores que están trabajando con las porciones frío, que va a depender de el número de horas, muy similar al resto, en que cuántas horas al día la temperatura está en torno a los 6 grados. En base a eso se van acumulando las porciones frío. Y en base a esto podemos ver de que vean las porciones fríos que se han acumulado en mayo a julio en las distintas localidades. Lo mismo desde Rapel hasta Chillán. Y podemos decir de que solamente Melipilla, Rengo, Curicó y Linares tienen las porciones frío acumuladas ya para la variedad Chandler, por lo que no deberían tener problemas para la brotación. Mientras que el resto de las localidades están lejos todavía para seguir acumulando. Entonces, el ideal es que ustedes vayan haciendo una comparación en sus predios. ¿Cuál responde más su cultivo? Dependiendo de la zona. ¿Responde mejor a las horas frío, unidades frío o las porciones frío? Como les decía, los portales meteorológicos, en el caso de del portal de INEA, agrometeorología.cl, les da la opción de obtener los 3 datos y ustedes los pueden ir viendo, comparando y viendo cuándo se acumula.
Entonces, como le decía anteriormente, viendo cuándo se acumuló la hora frío necesario, lo anota. Cuándo se acumuló la unidad frío, lo anota. Cuándo se acumuló las porciones frío, para que después vayan haciendo la acumulación de 10 grados para hacer una proyección de cuándo podría brotar el cultivo. Estas altas temperaturas que hemos tenido en invierno son súper malas para los cultivos. En general, en una condición normal de la planta de los nogales, en aquellas zonas donde todavía están lejos de la acumulación de frío requerido por la variedad, lo más probable es que las brotaciones sean súper desuniformes, y ya lo vamos a ver. Esto es la acumulación de horas fríos, principalmente de la región de Coquimbo, lo que va a la fecha, respecto a la comparación a la misma fecha del año anterior. Por eso recién les decía, como decían los prisioneros, este año ha sido más frío que el anterior. Solamente algunas localidades tienen una acumulación de frío invernal menor. Fíjense, zona de Río Hurtado, en Limarí, 185 horas frío. ¿Se imaginan cómo va a ser la brotación de esos nogales? Malísima, súper retrasada. Yo he visto brotaciones en esta zona, Hurtado arriba, para la variedad Chandler, huertos de nogales, brotando recién alrededor del 15 o 20 de noviembre en Chandler, siendo que normalmente en una condición favorable debiese ser finales de septiembre o las primeras semanas de octubre, pero con esa acumulación va a ser malísima. Mientras que otras zonas, por decirle, imagínense, Wintil, en la comuna de Illapel, 1049, perfectamente esa zona podría tener pistacho o una variedad de cerezo de mayor requerimiento frío. Pero lo interesante es que hoy día, como les decía, están todos estos portales para que ustedes vayan viendo la condición climática de su zona. Agrometeorología, CIASAMED, Agroclima, donde pueden ustedes ir obteniendo la condición. Ahora, si tienen una estación meteorológica propia en el predio, espectacular, mucho mejor. Y, como les decía, perdón, cuando la planta ya ha acumulado el frío requerido, comienza, que es el final de la endodormancia o la dormancia de la planta, empieza la acumulación de grados calor. Entonces, dependiendo de la acumulación de grados calor en el tiempo, por eso es para que ustedes vayan viendo en sus predios, cuando acumularon el calor, ¡pum!, lo anotan. El frío, perdón, lo anotan y después vayan acumulando los días calor, que es súper fácil. Tienen que tener el valor de la mínima a la máxima, sacan un promedio y ese promedio le descuentan menos 10. Entonces le va a ir dando un acumulado todos los días y cuando se acumulen aproximadamente entre 300 a 400 grados calor, el nogal debiese brotar. Pero como les decía, cuando el nogal ya ha brotado, ya ha acumulado el frío requerido por la variedad, empieza la acumulación de grados calor y cuando se acumula, viene la brotación, para que lo vayan viendo en sus huertos donde tienen su predio. ¿Qué sucede cuando el frío invernal no es lo suficiente? O cuando el frío invernal es superior a lo que requiere la variedad. Entonces, como les decía, hay muchos, principalmente esta temporada, donde hay muchos tiempos, muchos días con temperatura muy alta. Y eso genera, como lo han visto ustedes en la gráfica, algunas zonas que todavía estén con un frío bajo. Y eso va a repercutir en toda la fenología del huerto. Cuando hay una brotación, cuando hay una acumulación de frío bajísima, se retrasa la fecha de floración, se alarga la floración. Nosotros hemos medido hasta 27 días de floración femenina. Imagínense, 27 días nueces cuajando. Las que cuajan primero, espectacular, pero imagínense la última.
Entonces, pueden generar diversos trastornos cuando la acumulación de frío es baja. Así como ocurre en este huerto de nogal, ubicado en la zona interior de la provincia del Choapa, donde la brotación es desuniforme, fíjense. Toda la parte baja de la planta, brotada, y aproximadamente de la parte media hacia la parte alta de la planta, sin brotación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo tengo brotes largos, 10, 15 centímetros, donde aparece la flor femenina, pero acá no. Entonces, yo tengo cuajas acá y cuajas acá. Entonces, es un problema que se puede generar una diferencia hasta de 15 días. Nosotros lo hemos medido de diferencias de brotación en la misma planta. Y esto pasa, es típico. Siempre la parte más baja del nogal, que es donde se concentra principalmente el frío, es la que brota primero. Y la parte superior, 10 o 15 días más, y eso repercute principalmente en los calibres. Y como les decía, floración es muy larga, y también ocurre a veces, dependiendo de la condición, los traslapes. Entonces, fíjense, el 7 de septiembre, recién todavía cerrado esta yema, el 28 de septiembre, recién elongando el brote, el amento, y esta fecha ya es muy tardísima para la variedad ser, muy tarde. Entonces, a mí, ¿qué es lo que me interesa en la variedad ser? Principalmente que la variedad más tempranera, y en el caso de la variedad Chandler, que ojalá para hacer la brotación empiece alrededor del 10 de septiembre. Y para Chandler, la primera semana de septiembre es el ideal. Porque ya lo vamos a ver qué condiciones ocurren en la planta cuando se retrasa todo eso. Entonces, para ver la fenología de la planta, hay dos cosas. Uno, que ustedes tienen que notar cada uno de los estados fenológicos. ¿Han visto cómo están sus huertos a esta altura, no? Para el caso de los que tienen la variedad ser. Aquí ya se han caído, en esta condición, se han caído el nogal, cada yema tiene 2 capas de escamas. Generalmente a esta altura se abre la primera capa de escamas para caerse. Y aproximadamente como a mediados de agosto se abre la segunda escama para que quede la yema así en esta condición, para que venga la brotación. Revisen su huerto, ¿en qué condición? Yo la semana pasada estuve viendo unos huertos y ya tienen la primera capa de escamas que protege la yema abierta completamente. Y lo más probable es que con las temperaturas de esta semana caigan sin ningún problema. Entonces a mí me interesa que ustedes deben anotar cada estado fenológico que ocurre en la planta, porque así van a tener una comparación de los meses anteriores, de los años anteriores, perdón. ¿Saben cuándo brotó su nogal la temporada pasada? ¿Cuándo cuajó? ¿Cuándo se lignificó la cáscara? Todos esos datos es importante que ustedes saben, porque es la única forma de saber, no, el año pasado fue en esta fecha, fue en esta otra, vamos más atrasados que el año pasado. Si no tienen datos de la fenología, difícil que puedan saber ustedes si están más adelantados o más retrasados. Otra forma de ver la fenología, el ideal es que vean en campo. Hoy día todos los celulares tienen cámara fotográfica, entonces se sacan una selfie ahí con la yema brotando. Y así van guardando registro. Otra condición, que pueden ustedes ver la fenología del huerto a través de la plataforma agrícola satelital Plus, que ustedes buscan en Google, plataforma agrícola satelital, los va a derivar al tiro, y aquí está el usuario, Plus, y el password Plus, y se meten y pueden ubicar, tiene un buscador como el Google, donde ubican su predio, pinchan qué es lo que quieren ver, y así de esa forma van viendo, también pueden ver el historial para atrás. Desde el 2005 en adelante a través de el satélite Sentinel, y de 2015 hacia atrás con Landsat, donde el tamaño del píxel es más grande desde el 2015 hacia atrás,
y desde 2015 hacia adelante el tamaño del píxel es mucho más chiquitito. Entonces, si ustedes no se acuerdan cuándo brotó el nogal el año pasado o anterior, se pueden meter, ubicar su predio, pinchar y les va a tirar la curva. Entonces la curva va a venir plana en invierno y de un solo de repente empieza a crecer y ahí ustedes van viendo, aquí brotó tal fecha. Aquí fue el máximo potencial de crecimiento del huerto. Entonces una de las formas, fíjense, el mismo huerto, con una condición de baja acumulación de frío invernal, la brotación, fíjense, el coeficiente de cultivo, el 21 de octubre, 0,33. Mientras que con una condición de frío normal, el coeficiente de cultivo a la misma fecha, pero del año siguiente, es 0,57. Es decir, que con frío se generó un desarrollo mayor, una brotación más homogénea y una cobertura foliar de la planta. A través de esta herramienta, que también permite otra de las cosas que lo vamos a ver en otros webinars más adelante, pueden ver y comparar varias temporadas o varios sectores de su predio a través de esta plataforma, que es una plataforma espectacular para que ustedes la utilicen. Y si tienen alguna duda cómo utilizarla, me envían un correíto a globos@inea.cl y le envío un manual chiquitito para que lo use. Entonces así pueden ir viendo las diferentes curvas de crecimiento de una temporada y de otra temporada y para ir viendo cómo al huerto. Pero también este es el comportamiento normal de la floración de Seri Chandler. Parta primero el lamento, la elongación, ya cuando parte la elongación o la liberación de los primeros polen, parte la receptibilidad de las flores femeninas. Entonces el traslape en una condición normal es muy cortito entre la plena floración masculina y la inicio de floración receptiva femenina es cortito, es el ideal. Pero hay veces en que el traslape entre la plena floración masculina y la plena floración femenina es muy larga. Y eso genera, entre mayor traslape hay entre ambas plenas floraciones, principalmente para la variedad, es peor porque aumenta la condición para el aborto de la flor pistirá en la variedad. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Que ojalá en ser el 20, ojalá el 20 de octubre ya tenga fruto cuajado, porque rápidamente, ya aproximadamente hasta el 10 de diciembre, se define el crecimiento del calibre. Entonces, si yo tengo una brotación retrasada, todo se va a retrasar, todos los estados fenológicos se van a retrasar, menos la definición del calibre. Se va a retrasar la floración, cuando el frío invernal es bajo, se va a retrasar la brotación, la floración, la cuaja, pero no se retrasa el momento en que logra el calibre final de la nuez o cuando se endurece la cáscara. Entonces, en base a esto, a mí me interesa que el nogal brote, ojalá temprano, la variacer, y Chandler también brote temprano, porque si no voy a tener menos tiempo para que crezca la fruta. Y cuando hay exceso de frío en la variacer, el traslape es mayor. Más tiempo, prácticamente parten las floraciones muy justas. Entonces ahí se generan los problemas de la aborto de la flor pistilada. También otro de la fenología que varía es el crecimiento raíces. Aquí, bueno, esto lo puse de más nomás. Es para que vean la diferencia del crecimiento raíces del cultivar regia, ya sean Chandler o Ser, versus cómo crece o dónde se distribuye las raíces del portainjerto BX11, donde BX11 tiene un pic altísimo de crecimiento, tiene como un doble pic de crecimiento raíces, principalmente como el 20 de octubre, y otro el segundo pic de crecimiento que ya es la post cosecha. Y después hay un crecimiento en invierno, que el crecimiento, para que sepan ustedes, las raíces en invierno crecen. ¿De qué depende
de que tengamos crecimiento de raíces, fíjense, todo esto es periodo invernal. Este es periodo invernal. Esto es periodo invernal. Las raíces en invierno crecen dependiendo de la temperatura del suelo y del agua. Si hay buena humedad, buena temperatura, hay crecimiento de raíces. Por eso la importancia de que si no llueve en invierno, ya sabemos que la región metropolitana tiene un acumulado de 70 milímetros de lluvia al año, poquísimo, lejos de lo ideal. Partir la temporada de primavera con el suelo seco es malísimo. Es malísimo. Las temperaturas, como les decía, las raíces empiezan a crecer ahora a finales de agosto del nogal. Empiezan a crecer a finales de agosto, principalmente la variacer, y un poquitito pasado, chante. ¿De qué va a depender ese crecimiento radicular? De la humedad del suelo y de la temperatura del suelo. Si tenemos un suelo seco que no le ha caído agua por lluvia, por riego, el crecimiento de raíces va a ser malísimo. Ustedes saben que todas las hormonas para el crecimiento de brote y de frutos se generan a nivel de raíces. Y si yo tengo pocas raíces, voy a tener poca producción de hormonas que después se traslocan a los diferentes órganos de la planta, entonces va a ser malo, como el poco frío en invierno. Suelo seco va a generar muchos trastornos en la planta. Entonces, si pueden regar, si tienen la capacidad de regar el huerto, rieguen el huerto ahora. Rieguen, aparte que al regar ustedes ahora meter agua al suelo, lo enfrían. Enfrían el suelo y eso les permite retrasar un poco la brotación, cosa de que no se venga la brotación muy encima, porque imagínense tener brotados los nogales ser la primera semana de septiembre. Nos cae una helada y hasta ahí no me llega. Y las probabilidades de que tengamos helada en primavera, en septiembre, son altas, si es que se mete el fenómeno de la niña. Así que el clima está jugando todo en contra para que tengamos buena calidad de fruta. ¿Qué pasa cuando, cómo solucionamos el frío invernal? Hoy día, para suplir la falta de frío invernal, uno de los reguladores de crecimiento más conocidos es el uso de cianamida hidrogenada. La cianamida hidrogenada permite, dependiendo de la fecha de aplicación, adelantar la brotación o homogenizar la brotación. Y como les decía, es el producto hoy día más efectivo para suplir la falta de hora frío invernal. Producto que en algunos países ya no se está utilizando y que está cuestionado. Y que se utiliza en muchos cultivos, principalmente la producción de uva de mesa en las regiones de Atacama no existiría sin la cianamida hidrogenada, porque requieren de la acumulación. Y todos los otros frutales de hoja caduca, que están en una condición de baja acumulación de frío invernal. Entonces, ¿por qué utilizar estos compensadores de frío invernal? Primero es para suplir la falta de horas frío en las zonas donde tengo mi predio. Y lo otro, en los años de primavera, en los años donde hay efecto de fenómeno de la niña, que podría ser esta primavera, las primaveras son frías. Como les decía yo, el nogal requiere de acumular 10 grados calor para brotar. Si la primavera es fría, va a generar de que, a pesar de que yo haya tenido una buena acumulación de frío invernal, pero tenga una mala acumulación de grados calor desde agosto en adelante, la brotación va a ser igual malísima. Años de primaveras muy frías, la brotación es malísima, es súper desuniforme. Entonces, para evitar tanto la baja acumulación de grados calor en primavera y la falta de frío en invierno, hay que utilizar estos compensadores de frío invernal. Y aparte que estos compensadores de frío invernal acortan el periodo de floración femenina. Yo recién les dije que cuando es desuniforme la floración puede durar hasta 27 días.
Mientras que si yo uso un compensador de frío invernal, acorto esa floración femenina. Entonces tengo flores máximo en 14 días. Entonces así concentro la floración y también concentro los calibres. Y no voy a tener problema en dispersión de calibre. Entonces por eso el uso de los compensadores de frío invernal en invierno. Y también facilita, al tener una brotación homogénea, una floración homogénea, también me facilita a mí en aquellos huertos que tienen retain para hacer la aplicación, porque retain evita el aborto de la flor pistilada, pero debe ser aplicado en un momento preciso. Si lo aplican en otro periodo, pierden la aplicación y el producto vale $600 por hectárea, entonces perder $600 por hectárea no es menor. Entonces, fíjense aquí unos ensayos que nosotros solamente a plantas tratadas con cianamida, en este caso, la diferencia de rendimientos. Solamente con el uso de cianamida logramos un rendimiento mayor, porque acortamos el periodo de floración, tenemos una floración homogénea, separamos los traslapes de las floraciones y eso coincide en más nueces, más kilos y una dispersión menor de calibre. Como les decía, cianamida se viene ocupando desde el año 88, que lo viene ocupando el colega que hizo los primeros ensayos en Nogales en Chile, Gamalier, y todavía se utiliza a la fecha. Entonces, ahí está la diferencia de la brotación con cianamida y sin cianamida en el mismo predio. Entonces, a mí eso es lo que me interesa a mí. Ojalá el 28 de septiembre tener una cobertura máxima, un buen desarrollo de la planta para ganar tiempo en el crecimiento de las nueces. Fíjense, esta planta no es porque estén enfermas por Phytophthora, sino que no se le hizo la aplicación de cianamida versus el resto. La diferencia que hay entre la cobertura foliar, aquí yo voy a tener calibres mucho más chicos. Aquí un huerto con brotaciones súper uniformes. Y los traslapes, ¿qué es lo que les decía yo? A mí me interesa tener menos traslape entre floraciones, separar las floraciones masculina y femenil y acortar, entonces eso me indica que voy a tener menor dispersión de calibre y concentrar la floración. Entonces, fíjense, aquí solamente tengo 16 días de floración femenina versus en una condición de bajo frío acumulado que puedo tener hasta 28 días de floración. ¿En qué fecha se aplican los compensadores? Como les decía, principalmente el más usado es cianamida. Y cianamida lo pueden encontrar en diferentes marcas, Dormex, Nexus, como cianamida sola. Hay unas cianamidas chinas que son malísimas. Así que para que tengan ojo. Y ya deberían estar, de aquí terminada la charla, ponerse de acuerdo si es que van a tirar o no. Y lo pueden tirar 30 días, generalmente hasta 25 días lo pueden tirar de la brotación. Por eso es necesario saber cuándo brotó el nogal la temporada anterior. Porque yo me corro 25 días antes y hago la aplicación. La dosis, generalmente, antes utilizábamos 2 litros. Yo creo que ahora hay que usar 3 litros, porque a veces, por estas condiciones de calor y temperatura alta en invierno, esta dosis no anda muy bien. Entonces la dosis debiese ser 3 litros para 100 litros de agua. Y en SER puede ser aplicado entre el 1 y 10 de agosto, y en Chalre entre el 25 y 30 de agosto. Entonces, y con un buen mojamiento, porque cianamida es un producto de contacto, así como los otros que voy a mencionar de ahí en un ratito más. Son productos de contacto en donde lo que ustedes mojan brota en la fecha anticipada, mientras que lo que no mojan se complica la brotación. Fíjense la dispersión de cada libre. Estamos concentrando con cianamida prácticamente el 60% con calibre sobre 34 milímetros, y eso es importante hoy día porque ustedes saben que hoy día las exportadoras están pagando las nueces hasta por calibre. Entonces fíjense en dos condiciones: el 8 de octubre el mismo huerto con cianamida, sin cianamida. El 26 recién tengo plena resistibilidad de flores. Entonces a mí me interesa esto, que ojalá en SER tenga cuajado desde el 10 de agosto en adelante.
el 10 de octubre, perdón. Así que para que lo vayan viendo su huerto. Y como les decía, brotaciones ojalá entre el 10 de septiembre en adelante para que todo vaya fluyendo sin ningún problema. Y porque hay a veces que el endurecimiento de la cáscara se anticipa y ahí les queda la crema, porque las nueces se les quedan chicas y ahí no hay nada que puedan hacer. Y más hoy día con una condición de déficit hídrico paupérrimo. Por eso la importancia que les decía yo recién y que fue la charla que di el 5 de julio. Regar en invierno, que el huerto parta con un suelo, ojalá el estanque lleno con agua ahora en agosto, porque eso le va a permitir a ustedes suplir el requerimiento hídrico del huerto en los principales estados fenológicos, que es hasta cuaja. Si no, les va a quedar la crema. Las nueces van a endurecer tanto y se van a quedar chicas. Entonces a mí me interesa tener crecimiento rápido en SER y en Chandler igual, para lograr llegar ojalá a los calibres requeridos. Entonces, la cianamida se aplica sola, sin ningún producto. Solo lo pueden mezclar con un colorante para ver la nube de aplicación. Sin aceite, sin nada. Si ustedes lo aplican con aceite, pueden dejar la crema. Pueden potenciar el producto de la cianamida, pueden quemar brote, no, va a ser complicado. ¿Hay alternativas a cianamida hidrogenada? Sí, hoy día hay. Porque le decía, cianamida está cuestionada porque hay que protegerse muy bien. Los operadores no pueden tomar 48, bueno, en general, en cualquier producto, plaguicida no hay que tomar, pero hay que ser muy estricto con la medida de precaución para cianamida. Hay que protegerse muy bien. Entonces, mientras que estos productos como Erger, Siberio y Fiore son productos alternativos que andan muy bien en las aplicaciones reemplazando a cianamida y que ojalá no haya nadie del SAC aquí en lo pueden aplicar hasta con polera y short, no les va a pasar nada, pero no, tienen que usar medidas de protección igual, pero no tan exigentes como para cianamida. Y las dosis va a depender del producto, entre 2 a 4 litros, más la aplicación de nitrato calcio. Más la aplicación de nitrato calcio que favorece una mejor brotación. Entonces también tienen una alternativa para no usar cianamida, que son estos 3 productos que andan muy bien. Yo lo he evaluado todo, el Erger, el Siberio, el Fiore. El último que evalué es el Siberio porque no lo conocía y fíjense en la diferencia de brotación, la misma fecha, si no me equivoco, este es como el 20 de septiembre, en un huerto acá en Illapel. Entonces no hay diferencia de aplicación. Lo pueden utilizar. ¿Cuál es el problema de estos productos? Que son más caritos. Es el único problema. Y hoy día, nosotros yo con otros colegas vamos a participar en un proyecto que es liderado por el colega Nicolás Verdugo de nuestra INEA Intiguase, en donde de aquí a los próximos años vamos a desarrollar un promotor de salida de invierno. Vamos a generar, vamos a crear un producto para suplir la falta de frío invernal y para mejorar la brotación, que va a ser un producto que lo vamos a generar con desechos de la industria de los alcoholes. Los alcoholes que desecha la industria pisquera los vamos a utilizar para generar un promotor de salida, que ya esta temporada, ahora las próximas semanas debiésemos hacer alguna de las aplicaciones, pero eso les vamos a ir contando más adelante con este producto que va a ser una alternativa a cianamida de menor costo y no tener todos los recuerdos que tiene cianamida. Y para terminar, los dejo invitados, así que después les vamos a invitar a cada uno de los correos de ustedes esta charla que vamos a tener el 12 de agosto, donde Tomás Lavé, Gamaliel Lemo y quien les habla, vamos a hablar sobre la situación actual y desafíos de la industria de los nogales. Yo voy a hablar sobre el riego nogal bajo escasez hídrica y nuestro colega Gamaliel va a hablar sobre
los resultados que llevamos de estos 3 años de los portainjertos clonales que hemos evaluado en Limarí y en Renco. Así que lo vamos a invitar. Así que muchas gracias para la actividad. Muchas gracias, agradecemos la presentación del investigador Giovanni Lobos y a continuación entonces comenzamos con la ronda de preguntas que fueron llegando a través del chat. En la primera pregunta, Giovanni, ¿se maneja el mismo rango de horas independiente del método de acumulación utilizado o hay alguna variación? Sí, bueno, en el caso de las horas frío y la unidad de frío, el mismo rango, entre 500 para la variedad SER y 800 para Chandler. Eso es para la condición de horas fríos como unidad de frío, es el mismo rango. No así para las porciones de fríos donde el rango es mucho menor, que son 50 porciones de frío. Entonces hay una diferencia entre porciones de frío y el resto. Entonces, pero en el caso de horas fríos como unidad de frío, es el mismo rango que ustedes deben llegar o debe llegar su huerto o la zona donde está su huerto para tener una buena brotación. Muchas gracias, Giovanni. Vamos con la siguiente pregunta. Debido a la falta de precipitaciones y a un futuro no muy halagador, ¿recomienda utilizar estos productos? Sí, bueno, como le decía, tenemos un problema gravísimo de acumulación de agua a nivel de huerto por falta de precipitaciones. Entonces, hoy día, por lo menos un huerto desde la región de Valparaíso hacia el norte, está la decisión de que con qué sector me quedo y cuál salvo, porque no hay agua. O qué manejos hago en el predio. Van a haber algunos manejos que no se van a poder hacer. En el caso de la aplicación de Retain, si yo hago la aplicación de Retain en un huerto de nogales, voy a fijar mucha fruta, pero no voy a tener el agua para que esa fruta crezca. Entonces, en este caso, mi recomendación es que si yo voy a utilizar un regulador de crecimiento en una de las zonas donde tengo baja precipitación, baja disponibilidad hídrica, sí o sí yo me la jugaría con el uso de un compensador de frío invernal en la zona, porque eso a ustedes les va a permitir tener una brotación homogénea y calibres más homogéneos. Entonces así por lo menos se aseguran de tener un buen crecimiento de la fruta hasta el 15 de diciembre en SER y hasta la primera semana de enero en Chandler. Porque de ahí vienen los problemas más graves para llenar la fruta. SER no tiene problemas para llenar la fruta con poca agua, pero Chandler sí. Entonces, si yo tengo que elegir qué regulador de crecimiento aplicar en una condición de precariedad de agua, sí o sí uso un regulador de crecimiento para suplir la falta de horas frío, ya sea cianamía, ergue, silverio o fiore. Muchas gracias, Giovanni. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El extracto húmico de guano con su pH alto, 14, podría servir como estresante de las yemas para suplir la falta de frío invernal? No lo he evaluado. No lo he evaluado. Con ese pH alto puede generar una corrosión a nivel de yema. Habría que hacer las pruebas para generar una corrosión de las dos escamas que le mencioné anteriormente, que son las que protegen a la yema. Podría generar una corrosión y una caída anticipada y favorecer una brotación. No lo he evaluado, no lo he hecho tampoco, entonces hay que hacer las pruebas cada uno en su propio huerto, así como hay algunos que han utilizado otros productos o directamente varias aplicaciones de nitrato de calcio como nitrógeno. Entonces ahí los invito a que hagan sus pruebas de vida en su predio para evaluar, pero yo no lo he evaluado. No lo he evaluado, solamente he evaluado cianamida en sus diferentes dosis, en diferentes marcas. Lo otro, Erger, Fiore y Siberio en sus diferentes dosis.
Y también evalué el año pasado el uso de local, nomás en un par de plantas, la aplicación o mojar las yemas con alcohol. Hagan la prueba. Con alcohol, cómprense en un pisco más barato. Uno de 30 y mojen las yemas. Van a ver la diferencia de que se genera en brotación. Pero el ácido húmico no lo evaluó. Muchas gracias, Giovanni. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto puede incidir el uso de estos reguladores en la producción? Y si solo estos se aplican o hay otros más. No, como les decía, generalmente el uso de reguladores de crecimiento puede aumentar hasta un 30% la productividad, solo al aplicar estos reguladores de crecimiento. Entonces, la situación, volviendo a la pregunta número 1, es necesario aplicarlo para lograr una buena productividad debido a la condición hídrica que hay. Y hay otros, como les decía, los otros productos que están, el Siberio, Erger, Fiore, y prontamente en 2 años o 3 debiésemos tener el producto que vamos a generar nosotros como INEA a través del proyecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué pasa en estos años de escasa anulación de horas frías, un doble aplicación de cianamida dirigida a la segunda parte alta del árbol? Muy buena pregunta. Sí, anda súper bien hacer 2 aplicaciones de cianamida. Yo lo he evaluado. Es decir, si voy a utilizar una dosis de al 3%, aplico, por decirle, hoy día aplico 1,5% y 4 o 5 días aplico el otro 1,5% de la dosis. Entonces, así, en 2 aplicaciones completo la aplicación normal. Y anda súper bien. Mejora mucho la brotación, es mucho más uniforme. Así que si ustedes lo pueden hacer, aumenta un poco el costo de la aplicación, del tractor y la mano de obra. Pero hacer 2 aplicaciones anda muy bien. Muchas gracias. Y la siguiente pregunta. ¿El riego en invierno compensa en parte las necesidades de frío? No, el riego en invierno, ¿qué es lo que hace? Retrasar el crecimiento o la partida de la brotación. En el caso, como le decía yo, un suelo seco se calienta más rápido y por ende, ¿qué es lo que hace la planta? O genera trastorno en la planta. Algunas plantas dicen, bueno, ya la temperatura solo es bueno, hay que empezar a crecer y la brotación es súper desuniforme. Mientras que un suelo mojado, ya sea por riego o por temperatura, enfría el suelo. Entonces, ¿qué es lo que hace la planta o el sistema radicular? Empieza a retrasarse un poquitito y por ende la brotación. ¿Podría un suelo húmedo? En general, una de las recomendaciones que uno hace en periodos cuando hay periodos de helada es mantener un suelo húmedo. ¿Por qué? Porque todos los poros del suelo se llenan con agua. Entonces el suelo no se enfría tan rápido. Y esa agua después permite una liberación de calor. Entonces, el agua en invierno no ayuda a compensar la falta del frío. Sí es necesario para que el huerto parta con el suelo lleno de agua y que ojalá la última aplicación o ustedes den un riego largo, aproximadamente como el 25 o 30 de, por ahí el 25 de agosto, un riego larguísimo en el huerto para que eso permita tener una buena brotación al final. Pero el agua, regar, no suple o aumenta el frío en invierno. Muchas gracias, Giovanni. Agradecemos la presentación del investigador Giovanni Lobos y agradecemos la asistencia de cada uno de ustedes el día de hoy. Recordamos que las preguntas que quedaron pendientes pueden inscribir directamente al investigador globos@inea.cl por si quisieran resolver directamente sus dudas. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en INEA-Intihuasi en Twitter, en nuestra fanpage de Facebook, INEA Intihuasi, y también
también en la página web de INEA, www.inea.cl, donde podrá conocer todas las actividades que tiene preparado INEA a lo largo de Chile de manera gratuita para que ustedes puedan asistir. Recordamos que este webinar fue grabado y estará disponible en la tarde de hoy en el canal de YouTube de INEA Chile para que lo puedan repetir y ver las veces que sean necesarios. Y los invitamos a que por favor respondan la encuesta de satisfacción que será aparecida en su pantalla una vez cerrada la aplicación el día de hoy. Muchas gracias Giovanni, muchas gracias a cada uno por su asistencia el día de hoy y que tengan un excelente día.